Voy a ser un poco breve porque creo que han sido muy interesantes todas las exposiciones, pero el tiempo corre. Me han encargado de hablar sobre las causas y efectos de la deforestación, ¿no? Bueno, la deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la agricultura y ganadería. Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de carbono atmosférico. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas. Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes antiambientales deficientes y leyes medioambientales deficientes. En muchos países la deforestación causa extinción, cambios de las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas. En la Amazonía, el deterioro abarca un total de 7.8 millones de kilómetros cuadrados y alberga a más de 33.7 millones de habitantes. La Amazonía es el hábitat de 385 pueblos indígenas. Actualmente las actividades antrópicas, tales como la actividad agropecuaria, la minera, explotación forestal, entre otras, están originando cada día la pérdida de grandes superficies de bosques. No solo la pérdida de grandes superficies de bosques o biomasa vegetal en sus diferentes formas de vida, árboles, arbustos, herbáceas, cañas, palmeras, etc., sino que ponen en peligro a la biodiversidad y refugios de la fauna silvestre, así como de servicios ambientales del bosque. El capital ambiental amazónico y la deforestación. En el prólogo del reciente firmado Tratado de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, se nos da una clara idea de la trascendencia planetaria del capital ambiental amazónico. La Amazonía ocupa el 6% de la superficie del planeta, 7.8 millones de kilómetros cuadrados, abarca más de la mitad del bosque húmedo tropical, representa el 15% del proceso global de fotosíntesis y el 20% de las reservas de agua dulce del mundo. De los 8 países que conforman la región amazónica, los principales países, a excepción de Brasil, han firmado ya el Tratado de Cooperación Amazónica, es decir, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela. La revista América Económica dedicó un reportaje en el que recoge las denuncias de organizaciones ecologistas de la región amazónica. El resultado fue que el nivel de destrucción de la masa forestal es del 8% anual, unos 592.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En Colombia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, Instituto Hermano del IAP peruano, calcula que entre el 2002 y 2007 se deforestaron 7.683 kilómetros cuadrados de la selva amazónica. También se conocieron cifras de Brasil, que es el mayor destructor. Allí cerca de 6.000 kilómetros cuadrados están siendo talados cada año. Como podemos constatar, una vez más, el crecimiento económico salvaje, incompatible con el respeto al capital ambiental, es el causante principal de la deforestación. Nuestros amigos del IAP nos pueden ampliar los conocimientos científicos sobre este tema.
Los múltiples perjuicios que esto acarrea: lluvias torrenciales, periodos de intensa sequía, pérdidas de caudal de los ríos, degradación de la fertilidad de los suelos, pérdidas de especies de fauna y flora autóctonas, en resumen, un crecimiento económico irracional basado en una aparente ganancia inmediata, oculta el grave daño que genera al mundo y obviamente también a nuestro país y la región Loreto. Específicamente, hablando del Perú, tenemos que es el 9º país de mayor superficie forestal a nivel mundial y el segundo en Sudamérica después de Brasil. Se posee 72 millones de hectáreas de bosques naturales y ocupa, después de Brasil, el segundo lugar en superficie boscosa en América Latina. El bosque amazónico peruano representa el 53% de la superficie nacional, 676.347 kilómetros cuadrados, y en su mayoría está compuesto exclusivamente de bosques primarios silvestres de especies autóctonas. Es considerado por muchos expertos del medio ambiente una suerte de arca de Noé de la biodiversidad. Nuestra patria tiene como especies propias endémicas el 10% del total de las especies de flora del mundo, 2.000 especies de peces, 1.736 especies de aves, 332 especies de anfibios, el tercer país del mundo con más diversidad en este rubro, 460 especies de mamíferos, también es el tercer país con más diversidad en este rubro, 365 especies de reptiles, quinto país con más diversidad en este rubro. Sin duda, a nivel de especies endémicas originarias de nuestro país, somos de los primeros del mundo con 6.288 especies autóctonas, 5.528 de flora y 760 de fauna. Esta sorprendente riqueza medioambiental y biodiversa peruana nos permite ser un país muy centrado en el sector primario, que sigue representando el 15% del Producto Bruto Interno, y en nuestra economía predomina la explotación de los recursos en estado silvestre. El 99% de la pesquería, solo un 1% son piscifactorías, el 95% del ganado en pastizales nativos y silvestres, el 65% de la producción agrícola, variedades nativas, y finalmente el 99% de las actividades forestales se basa en la tala de bosques de especies nativas no replantados. A esto es justamente lo que catalogamos como una explotación salvaje del medio, porque no reinvertimos en él, porque no lo cuidamos, porque simplemente nos dedicamos a explotar la riqueza silvestre sin medir impactos ni amortizar consumos. Debemos amortizar el consumo de los recursos naturales silvestres explotados mediante la reforestación, cuidado, veda o reposición natural del bien explotado. Solo así, amortizando lo consumido, reponemos nuestro capital ambiental para favorecer su perpetuación como medio de nuestro desarrollo. Y qué bueno que hayamos visto experiencias en el video que ya, aunque tímidamente, se vienen implementando en el país y especialmente en la región Loreto. A mí personalmente me parece un absurdo que en Lima la madera que se vende en los grandes almacenes, como por ejemplo Sodimac, Maestro, sea pino, mayoritariamente importado de la República de Chile. ¿Cómo puede Chile, con tan poca superficie forestal, exportar 32 veces más madera que Perú e incluso vendernos madera en la costa peruana, teniendo nosotros el segundo lugar en el ranking latinoamericano de superficie forestal? Y también la madera de Chile se comercializa en Loreto a través de los tableros que utilizan en diferentes muebles. Honestamente, creo que el principal factor de nuestro retraso es la escasa capitalización de nuestras explotaciones forestales y muy especialmente la ausencia de sistemas de explotación que incrementen sensiblemente nuestra productividad y competitividad. Tenemos por eso un aliado en el IAP que viene preocupado en la competitividad. Sin productividad ni competitividad no existe una adecuada inmersión en el mercado global. Eso es lo que está pasando con las explotaciones forestales en el Perú. Desde ya
es necesario unir esfuerzos y voluntades para proponer un modelo de explotación forestal en el Perú que nos permita salir de este atraso, cuanto más con la ayuda del MINAN y del IAP para tan grande reto. Finalmente, considero que es la estructura de la propiedad de las explotaciones forestales la que también en buena medida atenta contra esta modernización de la gestión, explotación y respeto del medio ambiente que todos aspiramos para Loreto y la Amazonía en general. Como las causas de la deforestación, según el director ejecutivo del OTCA, el boliviano Mauricio Dorfler, durante el lanzamiento del taller para los países amazónicos sobre la estrategia regional de la biodiversidad que se celebró en Quito, nos dijo que las causas de la deforestación son 4: expansión informal de la frontera agrícola, minería informal contaminante, ganadería extensiva, comercio maderero y tala indiscriminada. No deja de tener razón, pero consideramos que las causas de la deforestación en nuestro país, en la Amazonía, son de carácter sociales, económicos, políticos y factores institucionales legales. En los factores sociales tenemos la subsistencia precaria de nuestros moradores de la Amazonía, la falta de oportunidades en sus lugares de origen y el tráfico de tierras. En los factores económicos tenemos los precios internacionales del oro. Estamos empezando a vivir en Loreto lo que ya es un gran problema en Mares de Dios. Hay dragas extrayendo oro en el Marañón. Las autoridades competentes tienen que actuar con firmeza. Incentivo los precios internacionales del oro, la coca y los combustibles. Incentivos económicos perversos, promoción de biocombustibles no sostenibles. En los factores políticos tenemos políticas no informadas, visión de desarrollo de la Amazonía, falta de planificación en el Estado, no aplicación de la zonificación ecológica y económica, valorización del bosque en pie, y como factores institucionales, promoción de ocupación no planificada, imposibilidad de titular bosques, pocas capacidades para formular proyectos, superposición de derechos y los efectos que considero son los impactos socioambientales de la deforestación. Incremento de carbono a la atmósfera. La deforestación en Brasil representa el 1.5% del carbono antrópico lanzado a la atmósfera. Pérdida de la cobertura vegetal. Perú pierde 150.000 hectáreas de bosques al año. Efectos sobre el régimen hídrico y la disponibilidad de agua. Ya hemos tenido un año en el cual el Amazonas ha bajado a sus niveles históricos más bajos, dificultando la navegación en todos los ríos de la Amazonía. La pérdida de la biodiversidad, alteración de los procesos bioecológicos, pérdida de la disponibilidad de servicios ambientales, alteración del ciclo hidrobiológico, desertificación, pérdida de la calidad y cantidad del agua. Los organismos públicos y sus esfuerzos realizados en el Perú para luchar contra la deforestación en la Amazonía. El gobierno peruano recientemente ha tomado conciencia de la gravedad de la situación. Nuestro país puede ser uno de los más afectados por la desertificación y degradación de nuestros suelos. Podemos perder gran cantidad de agua dulce por el efecto invernadero y de paso privar al gran río, el Amazonas, de su caudal originado en su mayoría en los Andes peruanos. Nuestra maravilla natural del mundo podría estar en riesgo. El Perú tiene el 71% de los glaciares tropicales del mundo y desde comienzos de la década de los años 80 hemos perdido el 22% de nuestros glaciares, 500 kilómetros cuadrados, es decir,
han desaparecido unos 7.000 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de agua durante 10 años de la ciudad de Lima, con 9 millones de habitantes. Para no seguir cayendo cada vez más hondo en una suicida dinámica de degradación ambiental, el gobierno peruano creó el Ministerio del Ambiente, el MINAM, para mí tan importante como el sentido político de los programas y medidas que debe adoptar ese ministerio. Están los recursos técnicos y conocimientos que nos deben aportar también la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, adscrita al INAM. Finalmente existen otros 3 organismos públicos claves: la Dirección General de Salud Ambiental, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura. Tanto el OCINFOR como la ANA han heredado las competencias del desaparecido INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales. Un importante avance en nuestra legislación tenemos la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que el Ministerio lo ha publicado muy bonito, pero ¿saben cuál es? Tenemos la ley ya del año del 22 de julio del 2011, pero eso es lo que siempre nos pasa en el Estado. Esta ley no se aplica porque no está reglamentada. O sea, un llamado de atención desde el Parlamento Amazónico para los que tienen que reglamentar la ley, que se pongan las pilas. No es el día. Actualmente tenemos en el Congreso el proyecto de ley número 308-2011, proyecto de ley que declara una moratoria en las concesiones forestales, cuyo objeto es declarar la moratoria de las concesiones forestales y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, con el objeto de proteger y resguardar el patrimonio forestal dentro del territorio nacional, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación, hasta que se implementen mecanismos efectivos de control forestal y ambiental. Se solicita la moratoria por 2 años. El proyecto se encuentra en comisión, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Medio Ambiente, que preside nuestro colega congresista Víctor Grandes, que se encuentra también con nosotros, que tiene una tarea de agilizar, de repente de socializar este proyecto, especialmente con los representantes de la sociedad civil, las autoridades de la región amazónica. También tenemos el proyecto de ley el 1451-2012, proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés ambiental la forestación y la reforestación ambiental a nivel nacional, cuyo objetivo es declarar de necesidad pública y de interés ambiental la forestación y reforestación a nivel nacional, a fin de contrarrestar el deterioro ambiental por la producción de sustancias contaminantes. Ello a través de un Plan Nacional de Forestación y Reforestación. El proyecto se encuentra en comisión. No es sencillo en el Congreso para que vea a la luz un proyecto. Ya lo hemos vivido desde el año julio del año pasado, el proyecto del IAP, pero yo creo que sí es posible, consensuando con la sociedad civil, con todos los actores. Siguiendo las recientes recomendaciones del Banco Mundial, podemos decir, bueno, y aquí yo creo que seguir las recomendaciones del Banco Mundial no es para tenerle miedo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando decían el Fondo Monetario Internacional va a visitar al Perú a cruzar las cifras con el MEF, todos poníamos el grito en el cielo, pero eso nos ha permitido en ese plan orientador, sin interferir dentro de nuestras propias decisiones, nos ha permitido tener ahora en Perú los indicadores macroeconómicos de que gozamos, ¿no? Yo creo que, siguiendo estas indicaciones del Banco Mundial, fortalecer la recolección, interpretación y divulgación de datos fiables del estado del medio ambiente y recursos naturales amazónicos. Esa contabilidad nos permitirá conocer nuestra riqueza ambiental actual
y poder planificar mejor su explotación racional y eficiente para perpetuar esa biodiversidad para el futuro. Yo creo que tenemos un aliado estratégico importante como el IAP en Perú, SINCHI en Colombia y también en Brasil el instituto correspondiente, INPA. Crear auténticos planes de acción basados en resultados, actividades, calendarios e indicadores concretos. Pero voy más allá. No solo hace falta implementar una auténtica contabilidad de nuestro capital medioambiental, hay que articular políticas que favorezcan la modernización de nuestra gestión forestal mediante la inversión y el uso de tecnologías avanzadas que favorezcan la reforestación mediante especies autóctonas de alto valor añadido. Debemos pues crear un modelo empresarial viable que atraiga capitales nacionales y extranjeros a los bosques amazónicos en aras de explotarlos y al mismo tiempo preservarlos para la eternidad. Solo así garantizaremos la supervivencia del planeta y de nuestros pobladores loretanos, el progreso sostenible, el futuro promisorio para todos. Concluyo diciéndoles que para todo ello, para sentar las bases de un modelo empresarial forestal viable, de una reforestación activa con especies autóctonas, de una captación de ingentes inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con el fin de darle al bosque amazónico el lugar que se merece, es en nuestras prioridades de gobierno. Para todo ello, repito, me tiene a su servicio en lo que modestamente pueda contribuir. Dicen que el que siembra un árbol cosecha esperanza. Confío que entre todos nosotros encontremos la forma de reforestar de ilusión el planeta, apoyando decididamente a la Amazonía peruana y a esta querida región Loreto. Estimados amigos, creo que la importancia de este evento del Parlamento Amazónico es para ir generando conciencia de la gran responsabilidad que tenemos de todos ser actores para preservar esta biodiversidad que nos dejó, que nos legó Dios con tanta generosidad, no solo al pueblo peruano, sino también a Sudamérica, casi en su totalidad. Queridos amigos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pero quiero decirles que juego como de local porque yo nací en la Amazonia, en un pueblito, decimos nosotros por lo pequeño, que se llama Puerto Leguízamo, Putumayo, a orillas del río Putumayo. Lo cruza uno en una canoa y se encuentra en el Perú. Ahí estamos intentando un convenio con el gobierno para la electrificación conjunta, ¿sí?, de esa zona que es tan importante para el mundo. Me gustaría hacer una pequeña opinión sobre mi país antes de intervenir, y cómo me gustaría que esa frase del diputado Lucio Guaicho se pusiera en práctica. Vamos a iniciar la era de la esperanza. Para nosotros hoy es vital que podamos concertar un acuerdo con las guerrillas de tal manera que se aclimate la paz en nuestro país. Llevamos 50 años de conflicto armado sin solución, no solo afectándonos, sino afectándolos a ustedes, a los vecinos. Todo el problema del desplazamiento, la presencia del narcotráfico, que es uno de los elementos más problemáticos para nuestra región, que incide en la contaminación de las aguas, que incide de manera drástica en la deforestación, sin ninguna contraprestación, simplemente para sembrar los cultivos ilícitos, ¿sí? De verdad que hacer un proceso de paz en nuestro país es positivo para América. Este presidente ha iniciado un proceso que parecía impensable, después de un gobierno de mano dura como la del presidente Uribe. Se han separado incluso los dos, el expresidente y el presidente,
y este presidente ha dicho, el futuro de Colombia depende hoy en gran parte de un proceso de paz. Por eso quisiéramos que sus palabras, diputado Lucio, se concretaran y que entráramos para nosotros en la etapa de la esperanza, que es la etapa de la paz. Yo tengo como un propósito mostrar que es necesaria una política pública de preservación de este sistema tan vital para el mundo como es la Amazonía. Y yo creo que mi país tiene en eso una deuda. No hay una política pública orientada al desarrollo sostenible de ese pequeño porcentaje que nos toca de la Amazonía. Pero creo que los países vecinos que hoy vemos con tanta esperanza desde Colombia, pero que vemos hoy con mucha tristeza, como el caso de Brasil, del cual pensábamos que iba a ser abanderado de este proceso. Lastimosamente pues este foro contó con muchas dificultades, las elecciones de Venezuela, que impidió la llegada de la delegación venezolana, no está Brasil, pero sí este escenario de participación democrática como es el Parlamento Amazónico tiene que discutir ese tema de manera fundamental. ¿Cómo hacemos desde el Parlamento Amazónico para que los gobiernos implementen una política pública acordada de manera conjunta con los 8 países que tenemos asiento en la cuenca amazónica, para que este sistema tan vital para el mundo no esté amenazado como ocurre hoy, sino que pueda convertirse en una posibilidad de desarrollo sostenible para sus millones de habitantes, pero también de preservación del futuro de la humanidad. Nosotros tenemos un problema de tenencia de tierra muy complejo en Colombia. Las violencias desatadas han llevado a que la frontera agrícola cada día se desplace más hacia las zonas más retiradas del interior del país. Y parte de esa frontera que hoy hay que conquistar, no me gusta la palabra, pero como lo dicen los grandes productores de soya, los grandes plantadores de palma africana, de caucho, etcétera, ¿sí?, que desarrollan los megacultivos sin considerar la preservación del medio ambiente, es prácticamente la Amazonía. Nos queda un escenario en lo que se llama la altillanura, que es la Orinoquía colombiana, y prácticamente el otro sector importante para desplazar la frontera agrícola es la de la Amazonia. Tenemos entonces un problema de tierras. Yo le decía en tono jocoso en una reunión sobre el problema de desplazados y de víctimas de la violencia de nuestro país, que fue tal la violencia que mi padre, desde el Líbano, Tolima, que queda prácticamente en el centro del país, salió corriendo para salvar su vida y no se pasó el río Amazonas, y si no, yo era peruano, ¿sí? Llegó a Leguízamo y ahí se plantó, ya le dio miedo irse para otro país, pero llegó hasta Leguízamo y ahí llegó desde el Líbano, Tolima. Semejante recorrido. Yo decía, debió ser mucho el miedo de mi padre, porque no se quedó ni en Neiva, no se quedó ni en Florencia, sino que cogió río abajo, ¿sí?, en un motor de esos que de pronto ustedes conocieron, no sé si todavía que existan, los famosos Archimedes, ¿sí?, que eran de una lentitud espectacular, que a uno le permitían hasta cortar los árboles que quedaban, que estaban ubicados a la orilla del río. Entonces, ese fenómeno de la violencia, fundado de manera particular en desplazar al campesino para apropiarse de su tierra, es hoy una de las amenazas fundamentales para la preservación de este nuestro ecosistema amazónico. Colombia es, por supuesto, un país rural. Es un país rural. El conflicto de la tierra ha empujado a devastar importantes millones de hectáreas en los bosques de manera fundamental, con una política no de preservación, no de reforestación, sino una política de arrasamiento y subutilización. Por eso quiero contarle que hemos aprobado una ley
de reforestación en nuestro país que va a aportar importantes recursos para esa política tan necesaria para preservar nuestro ecosistema.